Cuéntanos una historia, Anon. Comparte algo de tu folclore con nosotros. Está bien, pero tengan en cuenta que no soy el OP, y esto que les contaré sucedió en las estribaciones de Nueva Inglaterra. Para los analfabetos en geografía americana como ciertos, Anon es la parte noreste de la cordillera de los Apalaches, un bosque muy denso, lleno de viejos muros de piedra y cimientos, y como no, muchas cosas coloniales realmente antiguas. Creo que basta con decir que esta región de los Estados Unidos es una de las regiones más espeluznantes con diferencia. Yo he estado yendo a un campamento de verano para residentes cada año desde los 10. Era una auténtica pasada, y normalmente iba 2 o 3 semanas mientras que la mayoría de los niños se quedaban solo una. Dicho campamento tenía mucha historia, folclore, tradición, etc., y ha existido durante casi 100 años. Cada semana era como un programa de una semana con el mismo programa durante todo el verano. Solía haber una caminata nocturna hasta la zona embrujada del campamento. Un sendero solitario que se extendía hasta el borde de la propiedad del campamento donde había viejos cimientos, a unos 800 metros en medio del bosque lejos de cualquier otra persona en el campamento. Como todo campamento, las historias no podían faltar en la absoluta oscuridad, pero lo que las hacía especial con respecto a otras era que los consejeros siempre parecían tomárselas muy en serio, parándose a lo largo del camino y buscando señales de «lárguense, no son bienvenidos». Algunas semanas llegábamos hasta las ruinas para contarnos historias, pero otras semanas solo llegábamos hasta cierta parte y dábamos la vuelta contándonos historias al inicio del sendero. Esta historia es una realmente larga y podría seguir con ella durante un tiempo, pero aún así trataré de contarles todo lo que pueda esta noche. Yo, una vez más fui al campamento, y los niños mayores me convencieron de ir a la excursión. Recuerdo que cuando llegamos allí me di la sorpresa de que mi consejero favorito era quien lo dirigía ahora. Su tono extrañamente serio era realmente desconcertante comparado con su entusiasmo normal, pero aún así dio su discurso sobre el respeto a la tierra y me presentó a los demás consejeros. Pronto todos comenzamos a caminar sin linternas y sin hablar. Los consejeros tenían que concentrarse en los ruidos que venían del bosque a ambos lados, por lo que cuando escucharon al igual que todos a una lechuza terminamos dando la vuelta. De regreso al campamento donde comenzamos nuestro viaje empezamos con las historias, y los consejeros contaron la historia de un antiguo asentamiento holandés hessiano que estuvo una vez en la propiedad. Se dice que perdieron contacto con los asentamientos cercanos, y que cuando los ingleses finalmente llegaron encontraron a todo el pueblo muerto ahí donde estaban. Al final hicieron una fosa común y quemaron todos sus cuerpos, y años después, en dicha zona que había pasado a convertirse en una tierra de cultivo, un grupo de vacas que se encontraban pastando en él, década de 1840, desaparecieron y fueron encontradas muertas más tarde junto a las ruinas. Años después, la zona que ahora era un campamento de exploradores, años 30, tuvo la mala suerte de que un grupo de scouts decidiera pasar la noche allí, solo para que al día siguiente fueran encontrados muertos en sus sacos de dormir. Dicho campamento intentó y de hecho consiguió encubrirlo diciendo que los chicos murieron de alguna enfermedad desconocida. El campamento era nuevo y la Gran Depresión de aquel entonces lo hubiera hundido, pero años más tarde, años 70, durante una excavación arqueológica, el arqueólogo principal se volvió poco a poco fanático de encontrar aquella fosa común y confirmar sus leyendas. Se dice que se quedó solo en aquel lugar un fin de semana para seguir excavando, y cuando su equipo regresó el lunes lo encontraron sin vida en su tienda. Recuerdo que se me cayeron los pantalones al escuchar aquellas historias,
y que esa noche en particular no pude dormir en absoluto. Años más tarde yo era ahora uno de los niños mayores que había estado yendo allí durante semanas cada verano, y pensaba que dichas historias eran falsas y que los consejeros solo trataban de asustarnos con ellas. Un amigo mío entonces me convenció de que sería divertido que fuéramos de excursión para asustar a los niños pequeños. Cuando tan pronto como nos acercamos a la ruina, los consejeros nos hicieron dar la vuelta. Luego nos pidieron que aceleráramos el paso, y más temprano que tarde todos salimos corriendo del bosque asustados. Mi amigo seguía pensando que sería gracioso gritar "¿Qué es eso?" en el bosque intentando asustar a los niños, y con eso en mente creo que durmió bien esa noche a diferencia de mí. Ahora es cuando la mierda se pone rara. Yo unos años después, me incorporé al personal y ya llevaba unos cuantos veranos trabajando allí. Era sorprendente lo serio que se lo tomaban todos. Recuerdo que empecé a ganarme la confianza con algunos miembros más antiguos del personal que llevaban décadas trabajando allí, quienes me dijeron que creían completamente que había algo muy malo en ese rincón del campamento. Aparentemente, había muchos locos en la Nueva Inglaterra campestre. Se encontraron evidencias de rituales ocultistas y demoníacos realizados cerca de aquellas ruinas por locos que creían en sus leyendas, así que varios miembros del personal mayores fueron enviados para sellar el camino y evitar que estas cosas afectaran al resto del campamento. Con el tiempo descubrí que de hecho la muerte de esos scouts de los años 30 no era ningún mito y que hubo un encubrimiento legítimo, y que los consejeros de hecho se tomaban muy en serio a las lechuzas como una advertencia o algo así. Por otra historia llamada, las lechuzas no son lo que parecen. Avance rápido. Yo ahora era un experimentado miembro del personal consciente de que esta mierda se toma en serio incluso cuando los niños no están cerca. Todavía no había experimentado nada de primera mano, al menos hasta que acabé ofreciéndome como voluntario para ayudar a dirigir una excursión. Era un grupo enorme esa semana y necesitaba consejeros adicionales, cuando a la mitad de nuestra caminata, caminando justo enfrente de uno de mis amigos del personal, sentí una loca sensación de escalofríos por mi columna al pasar por un árbol en particular. Recuerdo que le pregunté a mi amigo, "Hey, ¿sentiste eso?" A lo que mi amigo extrañado me respondió, "¿Sentir qué?", al menos hasta que al pasar por aquel árbol se quedó en silencio y luego me dijo que sí. Le preguntamos a los otros miembros del personal si esto podía significar que debíamos dar la vuelta, pero decidimos seguir adelante y avanzar un par de cientos de metros más por el sendero. Aún puedo recordar claramente cómo no pude quitarme esa sensación de encima, cuando de pronto al frente de nuestro grupo, un enorme árbol cayó sobre el sendero justo frente a nuestro consejero líder, casi aplastándolo. Todos los demás solo escuchamos el enorme árbol que acababa de caer, para luego escuchar los gritos del consejero principal visiblemente aterrado ordenándonos dar la vuelta y salir del bosque. Esta es solo una historia de las muchas que tengo. En mis años que trabajé allí he acumulado bastantes experiencias paranormales, más de las que tengo ganas de contar esta noche. Pero con esta finalmente empecé a entender que este tipo de cosas ocultas wicanas eran muy reales y que hay gente por ahí que las trata como tales.